Mi esposa quería humillarme en la fiesta de su jefe, pero no esperaba que yo revirtiera la situación y la dejara tirada luego de anunciarle el impactante divorcio y dejarla sin nada. Todo empezó como una simple invitación a una celebración formal. Un evento donde se reunirían todas las miradas importantes, donde se tomarían decisiones profesionales, reputaciones y alianzas discretas al calor de copas de champán y sonrisas ensayadas. Confié en ella. Confié tanto que nunca hubiera imaginado que el verdadero espectáculo de esa noche no sería la entrega de premios de la compañía, ni el ascenso de los ejecutivos, sino el teatro grotesco que ella tenía planeado para mí. Ella escogió cuidadosamente el vestido, el maquillaje, los gestos. Practicó las miradas, las risas falsas, los toques casi imperceptibles en el brazo de cierto hombre, como si alguien inocentemente solo quisiera parecer amable. Pero no fue así. Era un plan. Al principio todo parecía normal, como siempre antes del abismo. Los amigos se rieron, brindaron, elogiaron su elegancia. Ella brillaba como una estrella en el centro de todas las miradas, y yo, ingenuo, me sentía orgulloso. Orgulloso de una mujer que, en el fondo, hacía mucho que no era mía. Cada palabra que salió de su boca esa noche, cada mirada de reojo, cada toque accidental del vaso, cada risa exagerada fue, de hecho, un cuchillo que se clavaba más profundamente en la humillación que estaba planeando. ¿Y el amante? Disfrazado de colega, de subordinado, se acercaba poco a poco, con pasos lentos, como un depredador que no necesita apresurarse porque la víctima ya ha sido dopada por la confianza ciega. En algún momento comencé a darme cuenta. Las miradas fueron demasiado largas. La forma en que ella evitaba mi toque como si yo fuera un extraño incómodo. La forma en que, entre sonrisas, me menospreciaba en pequeños comentarios disfrazados de broma. Todo estaba cuidadosamente diseñado para hacerme quedar en ridículo frente a quienes, en unas horas, serían decisivos para el siguiente paso en mi carrera. ¿De verdad vas a ponerte esa corbata?, preguntó en el coche, justo antes de llegar, con una sonrisa que hirió más profundamente que cualquier puñal. Creo que se adapta a tu forma tradicional, susurró, dejando que la palabra goteara como veneno. Me reí, tratando de que no me importara. Quería creer que era solo nerviosismo, algo de tensión antes de una noche importante. ¡Qué ingenuo fui! Me dejaba sola en medio de círculos de conversación, dando vueltas ligeramente, como una mariposa venenosa, susurrando al oído equivocado, riendo demasiado fuerte, echando deliberadamente su cabello hacia atrás. La miré y una sensación de inquietud subió a mi estómago. Lo que antes era orgullo ahora se convirtió en algo amargo, viscoso, pegajoso. Algo andaba mal. Muy mal. Hasta que, en un momento concreto que nunca olvidaré, cruzó la habitación del brazo de aquel hombre. No fue accidental. No fue al azar. Ella quería que yo viera. Ella quería que todos vieran. Y peor, quería que no tuviera más remedio que aceptarlo, sonreír y fingir que era normal. El golpe final llegó con un brindis. Su jefa, nuestra jefa, subió al escenario para anunciar algunos cambios importantes, y allí, entre copas alzadas, se inclinó hacia su amante y le susurró algo que los hizo reír a ambos. Yo vi. Vi y sentí la sangre hervir como nunca antes. A partir de ese momento algo dentro de mí murió. Pero en lugar de derrumbarse, nació una nueva fuerza. No, no permitiría que me enterraran en esa fiesta. No en ese escenario. No delante de todos. Sonreí. Y en esa sonrisa fría, en ese disfraz perfecto, comencé a planear la reversión. Lo que ella no sabía era que, detrás de escena de nuestra vida aparentemente perfecta, yo ya había notado señales de traición durante meses. Mensajes sospechosos. Salidas esporádicas. Cambios sutiles en el comportamiento. Pequeñas traiciones cotidianas que, juntas, formaban pruebas irrefutables de la verdad. Lo había reunido todo. Ya se habían contratado abogados. ¿La división de bienes? Blindado. La casa, el coche, las facturas. Todo amparado por cláusulas que ella, en la soberbia de quien se cree por encima de las consecuencias, nunca sospechó. Y ahora, en esa fiesta, delante de todos los que importaban, tendría mi venganza silenciosa. Mientras ella brindaba,
Me acerqué a la jefa e intercambié rápidas palabras. Un intercambio de miradas cómplices. Luego, más tarde, se pronunciaría un breve discurso. No sobre su ascenso, como ella soñaba. No sobre la imagen impecable que intentaba construir a costa de mi dignidad. Sino más bien de la disolución pública de una farsa. Y ella no sería quien anunciara nada. Sería yo. No hubo pelea. No hubo gritos. Solo hubo una sonrisa gélida, un vaso levantado y el anuncio: quiero aprovechar este momento especial para compartir algunas noticias personales. Esta noche marca no solo una nueva etapa profesional para muchos de los aquí presentes, sino también una nueva etapa personal para mí. Hoy hago oficial mi divorcio. Silencio. Choque. Sonrisas congeladas en medio del champán todavía burbujeante. Ella me miró atónita, como si la realidad finalmente la hubiera golpeado. Pero ya era demasiado tarde. El mundo que había intentado construir basándose en mi humillación se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Y lo mejor? Ella no se quedaría sin la boda. Me quedaría sin nada. Vi en sus ojos la comprensión que se arrastraba lentamente, como veneno corriendo por sus venas. Ella lo sabía. Sabía que no tendría casa, no tendría coche, no tendría acceso a cuentas bancarias y peor aún, perdería su prestigio, perdería a los amigos que antes la rodeaban por interés. Perdería todo lo que ella había usado para intentar destruirme. Cuando intentó acercarse, se le quebró la voz. Por favor, podemos hablar, murmuró, pero ya era demasiado tarde. Ya no había lugar para conversaciones, para excusas. Lo único que le quedó esa noche fue el sabor amargo de la derrota. Y mientras las luces de la fiesta se atenuaban y la gente susurraba en pequeños grupos, salí de la sala, no como un hombre humillado, sino como alguien que había recuperado su dignidad. Esa noche aprendí que a veces hay que dejar que la máscara de otra persona caiga por sí sola. Ya no se trataba de amor, de traición, de dolor. Se trataba de justicia silenciosa. Y había algo perversamente satisfactorio en ver a quien intentaba destruirme ser consumido por su propio veneno. Pero lo que ella nunca supo, lo que nunca pudo haber predicho, fue que mi venganza aún tenía un golpe final, un secreto que sería revelado días después, en un encuentro inesperado, donde no solo su orgullo quedaría destrozado, sino toda la imagen que había construido ante el mundo. Porque no todos los castigos llegan de inmediato. Algunos son refinados, fríamente calculados y caen como cuchillas afiladas cuando la víctima cree que están a salvo. Lo que realmente sucedió después de esa noche, lo que estaba por venir, no fue solo su caída, sino algo que transformaría para siempre la forma en que todos la veían y la forma en que ella se veía a sí misma en el espejo cada mañana, recordando que una decisión equivocada podría costarle todo. Y en medio de todo este caos, el destino todavía tenía reservado un giro que ella, en su arrogancia, nunca pudo imaginar. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son completamente ficticias y tienen un único propósito: mostrar cómo la traición destruye vidas, corroe relaciones y deja profundas cicatrices. Prepárate ahora para sumergirte en una historia intensa, llena de giros y emociones crudas. Respira hondo, porque lo que escuches a continuación te sorprenderá. Daniel siempre había sido el tipo de hombre que inspiraba respeto y serenidad donde quiera que iba. Alto, de rostro firme pero con una sonrisa amable, llevaba una aura de confianza inquebrantable, forjada a lo largo de los años con trabajo duro, lealtad y una fe casi ingenua en las personas que amaba. Era uno de esos pocos hombres que todavía creía que palabras como honor, familia y amor verdadero tenían peso y valor. Desde pequeño supo exactamente lo que quería construir: una vida sólida, una historia que pudiera contarse con orgullo. Y en esta historia, inevitablemente, Laura emergió como el capítulo más importante. Conocer a Laura había sido, para él, como encontrar un refugio seguro después de años de navegar en mares inciertos. Era hermosa de una manera que atraía la atención no solo por su apariencia, sino también por su presencia. Tenía unos ojos que parecían descifrar pensamientos y una sonrisa que parecía prometer algo que nadie más podía ofrecer: un futuro lleno de significado. El comienzo de su vida en común fue digno de los sueños que Daniel siempre había cultivado.
Compraron juntos un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, donde cada mueble elegido era una declaración silenciosa de que este espacio sería más que paredes y techo, sería un hogar. A Daniel le encantaba observar a Laura las perezosas mañanas de domingo, cuando caminaba descalza por la casa, con una taza de café en las manos, mientras una luz suave se filtraba a través de las cortinas. Fue en esos simples momentos que encontró la certeza de que había tomado la decisión correcta. Laura era divertida de forma ligera, sabía reírse de sí misma y convertía las dificultades en bromas privadas que solo ellos entendían. Cuando peleaban, y, por supuesto, peleaban como toda pareja real, las discusiones casi siempre terminaban en largos abrazos silenciosos, donde no era necesario decir palabras para que se concediera el perdón. A medida que pasaron los años, sus vidas se volvieron aún más sólidas. Daniel logró una posición destacada en una empresa multinacional, ganándose el respeto y una reputación impecable en el mercado. Laura también creció profesionalmente, trabajando en la misma empresa, aunque en un área diferente, lo que facilitó mantener una sana separación entre la vida personal y profesional. Se convirtieron en la pareja que muchos admiraban en las fiestas y reuniones de empresa, elegantes, exitosos y aparentemente inseparables. Juntos, dominaron el arte de lucir perfecta. Y durante mucho tiempo Daniel creyó que así era. Viajar por trabajo se convirtió en parte de la rutina. La gran ciudad exigía un movimiento constante y Daniel sabía que necesitaba seguir el juego si quería asegurar el futuro cómodo que le prometió a Laura en el altar. Cada negociación cerrada, cada ascenso logrado era, para él, una prueba silenciosa de amor. Con cada ausencia, había una promesa renovada, es para nosotros, dijo, abrazándola fuertemente antes de emprender otro viaje agotador. Y Laura, con su manera dulce y comprensiva, siempre respondía con una sonrisa alentadora, como diciendo que entendía, que apoyaba, que estaba ahí, firme. Pero con el tiempo, la ausencia empezó a dibujar pequeños vacíos entre ambos. Vacíos tan sutiles que, a primera vista, parecían irrelevantes. Daniel regresó cansado, pero feliz de volver a verla, y Laura siempre estuvo hermosa, siempre sonriente, siempre acogedora. Pero a veces la sonrisa parecía tardar un poco más en emerger. El abrazo, un poco menos fuerte. Las conversaciones, antes interminables, ahora parecían desembocar en silencios incómodos que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Daniel, en su lealtad casi ciega, atribuyó todo al desgaste natural del tiempo. Después de todo, ¿quién podría mantener intacta la intensidad de los primeros años? El amor, pensaba, era una decisión diaria, una elección constante, no solo un impulso de pasión. Fue en ese contexto que surgió la invitación a la gran fiesta de la empresa. Una gala de celebración, planificada con meses de antelación, destinada a reconocer los talentos que habían impulsado a la empresa en momentos difíciles. Laura había mostrado un entusiasmo inusual desde el momento en que recibieron la invitación. Cuidó cada detalle con un entusiasmo que Daniel no había visto en mucho tiempo, el vestido elegido con semanas de anticipación, los ensayos frente al espejo, la selección de accesorios, todo orquestado con una dedicación casi obsesiva. Daniel, ocupado como siempre, pensó que era hermoso. Él interpretó su celo como una señal de que todavía se preocupaba por su imagen como pareja, por el prestigio que habían construido juntos. En el fondo, Daniel vio aquella fiesta como una oportunidad de acercamiento. Una oportunidad para reavivar la llama que, aunque todavía viva, empezaba a flaquear ante los constantes vientos de la rutina. Se imaginó bailando con Laura, riendo como en los viejos tiempos, mostrándole al mundo, y a él mismo, que lo que habían construido todavía era fuerte. Trabajó aún más duro en las semanas previas al evento, cerrando acuerdos importantes, ganando elogios que llegaron a oídos de Laura, llenándolo de esperanza de que ella estaría orgullosa de él. Finalmente llegó la noche. Daniel eligió su mejor traje, ese que tantas veces había elogiado Laura, y salió de casa alegre. Laura se veía espectacular. Llevaba un vestido que parecía hecho a medida para ella, amoldándose perfectamente a sus curvas, reflejando una imagen de poder y sofisticación que dejó a todos a su alrededor en silenciosa admiración. Daniel la miró con una mezcla de adoración y agradecimiento, sin darse cuenta de que, bajo el brillo de esa imagen perfecta, había grietas que sus ojos insistían en no ver. La fiesta fue espectacular y se celebró en un lujoso hotel del centro financiero de la ciudad. Candelabros de cristal, música en vivo,
camareros circulando con bandejas de champán y un mar de vestidos formales y smokines conformaron una escena digna de una película. Daniel y Laura caminaron por la sala, saludaron a sus colegas, intercambiaron sonrisas y brindis, luciendo como la pareja ideal que todos esperaban ver. Daniel se sintió como en casa. Se sintió seguro. El ambiente de éxito, la calidez de los aplausos, la complicidad en las miradas de viejos amigos, todo conspiró para que aquella noche pareciera un hito. A medida que avanzaba la noche, los pequeños gestos de Laura empezaron a parecer extrañamente calculados. Pequeñas distancias, miradas desviadas, risas un poco más exageradas al hablar con otros hombres. Nada demasiado obvio, nada escandaloso. Lo suficiente para sembrar un malestar que Daniel intentó, por lealtad a lo que creía, ignorar. En su mente, cada malestar se explicaba por su propio cansancio, por la tensión de la fiesta, por el deseo de Laura de sentirse más libre en un ambiente de trabajo que tantas veces los asfixiaba con formalidades. El discurso del jefe estaba previsto para medianoche, seguido de la entrega de premios y anuncios de ascensos. Daniel sabía que tenía posibilidades reales de ser reconocido. Su actuación del año pasado había sido impecable y Laura lo sabía. Era imposible para ella no apoyarlo. Esta idea, esta esperanza silenciosa, era lo que mantenía a Daniel sonriendo, ofreciendo bebidas, saludando a conocidos, sintiendo el peso del amor que aún sentía por aquella mujer. La mujer que, para él, seguía siendo la mejor elección que había hecho en toda su vida. No importa cuán pequeñas campanas de alarma comenzaran a sonar en su mente, sonrisas intercambiadas entre Laura y otros colegas, conversaciones ahogadas que terminaron en risas demasiado fuertes, Daniel decidió confiar. Siempre había sido así. No sabía amar parcialmente. Cuando amaba, se entregaba íntegro, sin reservas. Para él era inconcebible pensar que esta mujer, a quien veía como una extensión de su propia vida, pudiera siquiera considerar la posibilidad de traicionarlo de alguna manera. La lealtad, para Daniel, era tan natural como respirar. A medida que avanzaba la noche, una tensión invisible pareció crecer entre ellos, una electricidad incómoda que Daniel intentó disipar con más brindis, con más intentos de conversación ligera, con más afecto discreto. Cada gesto de acercamiento, sin embargo, parecía encontrar una barrera sutil, un muro invisible que Laura había levantado, y que Daniel, en su buena fe, fingía no notar. La habitación, las luces, las risas, todo comenzó a desdibujarse en el ruido de fondo mientras Daniel luchaba por mantener la compostura. La fiesta parecía interminable y Daniel se aferraba a la esperanza de que cuando por fin estuvieran solos, cuando se apagaran las luces y guardaran los vestidos, Laura volvería a ser la mujer que amaba. La mujer que reía de los mismos chistes, que soñaba los mismos sueños, que compartía los mismos silencios. Quizás, pensó, todo eso era solo su imaginación exacerbada por la ansiedad, la presión, el cansancio de tantos meses de dedicación ininterrumpida. Pero lo que Daniel no sabía, y pronto aprendería, es que algunas máscaras, una vez colocadas, no se caen fácilmente. Y que ciertos juegos, una vez iniciados, no se pueden deshacer sin dejar escombros a su paso. Lo que esa noche realmente le deparaba estaba mucho más allá de su capacidad de imaginar. Y en medio de aquella gran fiesta, iluminada por candelabros dorados y promesas vacías, el destino ya escribía silenciosamente un nuevo capítulo de su historia. Un capítulo donde el amor, la lealtad y la fe serían puestos a prueba brutal. Un capítulo que cambiaría para siempre la forma en que Daniel vería no solo a Laura, sino a sí mismo. La noche transcurrió de una manera casi hipnótica, mezclando brillos dorados y conversaciones silenciosas en un ambiente donde la apariencia de perfección se mantenía con tanto cuidado que casi parecía real. Daniel, todavía con la sonrisa educada que había aprendido a usar en eventos formales, comenzó a sentir el agotamiento emocional acumularse bajo la máscara que llevaba. Las pequeñas ausencias de Laura durante la fiesta, la forma en que desaparecía durante largos minutos y regresaba con vagas excusas, encendían en él un malestar que crecía como una marea silenciosa, amenazando con tragarse toda la seguridad que aún intentaba preservar. Los ojos que antes encontraban los de ella con facilidad ahora recorrían la habitación buscándola, sin la misma confianza de antes, y cuando la volvía a encontrar, siempre había alguien entre ellos, una barrera invisible que Laura parecía levantar con naturalidad. Se acercaba el discurso del jefe, y con él, la promesa de reconocimiento que Daniel quería compartir con la mujer que, a sus ojos, había sido su compañera más fiel.
mientras se movía por la sala, charlando con compañeros y sonriendo a caras conocidas, una parte de él observaba a Laura desde la distancia, como un espectador incómodo que se da cuenta, sin poder evitarlo, de que algo precioso se le escapa entre los dedos. No eran solo los gestos o las sonrisas forzadas, era la forma en que parecía pertenecer más a ese entorno que a él mismo, como si ya hubiera elegido un bando que Daniel aún no sabía que existía. Cuando finalmente se reunieron cerca del escenario, Daniel intentó acercarla, tocando su mano de manera casi desesperada, un pedido silencioso para que ella volviera a conectarse con él, para que, aunque fuera por un momento, pudiera volver a ser su Laura. Ella sonrió, pero era una sonrisa fría y distante, como la de alguien que ofrece la limosna de la educación a un extraño. Algo dentro de él se rompió en ese gesto, algo que aún no podía nombrar, pero que luego entendería como el momento en que el amor dio paso a la duda. El jefe subió al escenario y comenzaron los discursos. Daniel intentó prestar atención a las palabras de agradecimiento y promesas de futuro que se esparcieron por la sala, pero sus ojos insistieron en desviarse, buscando a Laura entre la multitud. Fue en ese momento, en un descuido del destino, que lo vio. No había manera de interpretarlo de otra manera. Laura, con la cabeza inclinada de manera íntima, susurró algo al oído de un hombre más joven, quien respondió con una risa ahogada y un toque sutil en su cintura. Un toque que duró un segundo más de lo que sería aceptable, un segundo que hundió un cuchillo frío en el pecho de Daniel, paralizándolo. La fiesta siguió su curso, pero para Daniel el tiempo se había detenido. Cada palabra pronunciada en el escenario, cada aplauso, cada risa resonaban en sus oídos como sonidos lejanos, irrelevantes ante la realidad que se imponía. Observó a Laura desde lejos, sin ser visto, y lo que vio fue desolador. La forma en que se dejaba involucrar en las conversaciones, su proximidad física a ese hombre, la forma en que evitaba mirar a Daniel a los ojos como si, en algún nivel, supiera que la fachada se había roto. No fue solo una amistad inocente. No fue solo una coincidencia mal interpretada. Fue algo más. Algo que ya no se molestaba en ocultar. El golpe final llegó de un modo tan banal que casi pareció cruel. En un momento en que la sala se vaciaba levemente y las conversaciones se hacían más íntimas, Daniel vio a Laura desaparecer nuevamente, esta vez hacia uno de los balcones del lugar. Impulsado por un instinto que no podía controlar, la siguió discretamente. Se acercó a la puerta de cristal que daba a la terraza iluminada solo por la suave luz de las farolas y la música que aún se escapaba del salón principal. Y entonces, a través del cristal, vio la escena que transformaría para siempre su visión del mundo. Laura, su Laura, estaba en brazos del otro hombre. No había lugar a dudas. El beso que compartieron fue intenso, íntimo, lleno de una pasión que Daniel no había visto en sus ojos desde hacía mucho tiempo. Se separaron brevemente, riéndose de lo que parecía una broma privada, y ella le acarició el rostro con una ternura que, durante años, Daniel había creído que era solo suya. La traición estaba ahí, desnuda, cruda, sin subterfugios. Y con ello vino un dolor tan violento que Daniel tuvo que apoyarse en la pared para no desplomarse. No entró a la terraza. No hubo ningún escándalo. No se enfrentó a nadie. En cambio, se retiró en silencio, con el corazón hecho pedazos y la mente girando a una velocidad enloquecedora. Regresó al salón principal, cogió una copa de champán olvidada en una bandeja y se la bebió de un solo trago. La decisión se tomó allí, sin dudarlo, como una reacción instintiva de supervivencia. No habría escena. No habría súplicas. No habría lágrimas. Solo habría justicia. Frío, silencioso e implacable. Mientras la fiesta empezaba a vaciarse y la gente se despedía con cálidos abrazos y promesas de nuevos encuentros, Daniel se mantuvo tranquilo, cortés, irreprochable. Laura se acercó de nuevo, ahora fingiendo un entusiasmo que a sus ojos sonaba ridículamente falso. Preguntó si estaban listos para partir, tocándole el brazo con practicada ligereza, como si nada hubiera pasado. Daniel sonrió, una sonrisa tan vacía como el espacio que ella había dejado en su pecho, y estuvo de acuerdo. En el camino de regreso, el silencio entre ellos fue ensordecedor. Laura habló de la fiesta, de lo emocionados que parecían todos y de que el jefe tenía grandes expectativas para los próximos meses. Daniel respondió con monosílabos, manteniendo las manos firmes en el volante, la mirada fija en la carretera y el rostro impasible.
Cada una de sus palabras fue una puñalada, pero él la soportó. Porque sabía que pronto sería su turno de hablar. Y cuando hablara, no habría lugar para dudas, para excusas, para fingidos arrepentimientos. Al llegar a casa, Laura entró primero, se quitó los zapatos y suspiró aliviada, como si no pasara nada. Daniel cerró la puerta detrás de él y se quedó allí por un momento, mirándola desde la distancia. Observar a la mujer que había amado por encima de todas las cosas, ahora reducida a una extraña que apenas podía reconocer. Cada uno de sus gestos, cada sonrisa, parecía ahora una farsa grotesca, una obra de teatro mal escenificada. Subió las escaleras sin decir una palabra, dejó su chaqueta con cuidado en la percha, se quitó los zapatos y se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Laura apareció poco después en la puerta del dormitorio, mirándolo con una expresión indefinible, una mezcla de nerviosismo y expectación. Quizás, en algún rincón de su conciencia, sabía que algo había cambiado, que el hombre sentado frente a ella ya no era el mismo que la había admirado en el altar años atrás. Daniel se levantó lentamente, se acercó a ella y, con voz fría y controlada, le dijo que lo sabía. No necesitaba decir nada más. La mirada de Laura se transformó inmediatamente, pasando de la sorpresa al pánico, de la negación al miedo. Intentó hablar, intentó balbucear explicaciones, mentiras improvisadas que se desmoronaron antes de completarlas. Pero Daniel se limitó a levantar la mano, interrumpiéndola, y dijo que no era momento de explicaciones. La traición fue revelada. Estaba desnuda, expuesta, inexpugnable. Pero lo que Laura aún no sabía era que el golpe más devastador, el que verdaderamente destruiría todo lo que ella creía seguro, estaba por llegar. Y esta vez no habría piedad. El silencio en la casa parecía palpitar con su propia tensión, espeso como una niebla invisible que asfixiaba el ambiente. Laura todavía estaba parada en la puerta del dormitorio, con el cuerpo rígido y los ojos muy abiertos, buscando en el rostro de Daniel cualquier rastro de misericordia. Pero lo que encontró fue solo frialdad, una serenidad casi cruel, como la quietud que precede a un terremoto devastador. Daniel cruzó la habitación con pasos lentos, cada movimiento cargando el peso de una decisión que ya había sido tomada mucho antes de esa noche. No hubo prisa ni histeria, solo la precisión quirúrgica de alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. Se paró frente a ella, tan cerca que podía oler el ligero perfume que llevaba, un aroma que, durante tantos años, le había brindado consuelo y ahora solo le repugnaba. Laura abrió la boca para decir algo, pero él volvió a levantar la mano imponiendo silencio. No era momento para lágrimas falsas ni disculpas improvisadas. Era el momento de la verdad, desnuda e irreversible. Con una calma que rayaba en la indiferencia, Daniel sacó un sobre grueso y cuidadosamente cerrado del bolsillo interior de su chaqueta y se lo entregó. Laura vaciló, con los dedos temblando ligeramente, antes de aceptar el objeto que parecía irradiar una amenaza silenciosa. Daniel la observó sin pestañear mientras ella, con gestos torpes, rasgaba el sello y sacaba un montón de documentos. Mientras sus ojos recorrían las palabras impresas, la transformación en su rostro era casi dolorosa de ver. Primero vino la confusión, luego la incredulidad y finalmente el pánico absoluto. Hojeó página tras página, cada una de ellas un golpe mortal a la seguridad que pensaba que era inquebrantable. Contratos de transferencia de activos, registros bancarios, documentos legales. Todo meticulosamente firmado, registrado y sellado. Todo había sido planeado hasta el más mínimo detalle. Cuando Laura finalmente miró a Daniel, ya no había ningún rastro de la mujer segura que se había pavoneado durante la fiesta esa noche. En su lugar solo había la cruda desesperación de alguien que comprende, con absoluta claridad, que lo ha perdido todo. Murmuró una pregunta apenas audible, una súplica disfrazada de incredulidad. ¿Cómo podría? ¿Cómo tuvo tiempo? ¿Cómo podía ella, tan astuta, no darse cuenta de nada? Daniel respondió en voz baja y controlada, cada palabra cortante como una cuchilla afilada. Explicó que, hace meses, cuando se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos, empezó a prepararse. No por venganza, sino por supervivencia. Transfirió todos los bienes que le pertenecían antes del matrimonio a su nombre personal. Había cerrado discretamente cuentas conjuntas y abierto cuentas nuevas que Laura nunca había visto antes.
Incluso el apartamento donde vivían, adquirido con recursos propios antes de casarse, había sido protegido legalmente contra cualquier reclamación. Laura intentó discutir, con la voz entrecortada por una mezcla de ira y miedo, diciendo que estaba casada con él, que tenía derechos, que no era justo. Daniel se limitó a mirarla fijamente, inmóvil, dejando que el peso de sus palabras resonara en el vacío. No se podía decir nada más para cambiar el curso de los acontecimientos. Cada firma, cada movimiento financiero, se hizo legalmente. Ella ya no tenía un hogar. Ya no tenía coche. No tenía acceso al dinero. Y, peor aún, ahora tampoco lo tenía más. La desesperación se apoderó de Laura de forma desordenada. Dejó caer los papeles al suelo, las páginas se esparcieron como los restos de una vida destrozada, y avanzó hacia Daniel. Sus lágrimas finalmente rompieron la barrera de la máscara que había sostenido durante tanto tiempo. Intentó tocarlo, intentó alcanzarlo como una mujer que se aferra a una última esperanza antes de ahogarse. Pero Daniel retrocedió con firmeza. Esa noche no habría consuelo. No habría reconciliación. Sollozó palabras inconexas, promesas tardías, votos de amor que ahora sonaban vacíos y desesperados. Prometió cambiar, prometió ser mejor, prometió que el error había sido un descuido y que el amor entre ellos podría sobrevivir. Daniel, sin embargo, sabía que aquellas palabras no eran más que un instinto de preservación. No fue verdadero arrepentimiento, fue miedo. Miedo a perder la comodidad, el estatus, el futuro que creía garantizado. Y ya era demasiado tarde para tener piedad. El diálogo entre ellos fue tenso, arrancando cada centímetro de lo que quedaba de dignidad. Daniel, por primera vez en años, no intentó salvar la situación, no buscó palabras suaves, no ofreció un hombro para las lágrimas. Él simplemente le explicó fríamente cómo, al traicionarlo, ella no solo había destruido la confianza, sino que también había subestimado al hombre que siempre la había puesto en primer lugar. Dijo que el amor que sentía era tan puro que nunca anticipó que necesitaría protegerse de ella. Pero ahora, ante pruebas irrefutables de traición, su inocencia había muerto de una vez por todas. Laura cayó de rodillas al suelo, sus manos tratando de recoger los documentos esparcidos como si de alguna manera pudiera arreglar lo irreparable. Pero el simbolismo era claro. Lo que se había roto ya no se podía pegar. Daniel permaneció allí unos momentos más, observando la ruina de la mujer que alguna vez fue todo su mundo, sintiendo una tristeza tan profunda que casi lo paralizó. No era placer lo que sentía al verla en ese estado. Estaba de luto. Lucho por lo que habían sido, por lo que pudieron haber sido, y que ahora no era más que un recuerdo amargo. Afuera la noche permanecía silenciosa, indiferente a la tragedia silenciosa que se desarrollaba dentro de esos muros. Daniel sabía que este era el fin de una era. Que, a partir de entonces, caminaría solo por un tiempo, cargando con cicatrices que lo marcarían para siempre. Pero también sabía, con una certeza cortante, que era mejor así. Mejor que vivir una mentira sustentada en un amor unilateral. Laura, aún arrodillada, levantó el rostro en un último esfuerzo por alcanzar algo que ya no existía. Con voz ronca le suplicó que reconsiderara, que pensara en su historia, los años que compartieron, los sueños que habían construido. Pero Daniel ya no era el hombre que juró amarla incondicionalmente. Ahora era un hombre que había aprendido, de la manera más cruel posible, que el amor, sin respeto, es solo una prisión disfrazada. Se dio la vuelta dejándola sola en la habitación que ya no significaba nada. Cogió una pequeña maleta que había preparado antes, con algo de ropa y documentos imprescindibles, y bajó las escaleras sin mirar atrás. Cada paso fue una liberación amarga. Cuando llegó a la puerta, dudó solo un segundo, permitiéndose un último respiro antes de salir a la fría noche. Desde fuera, el mundo parecía cruelmente igual, como si nada hubiera pasado. Pero en su interior todo había cambiado. La vida que conocía había terminado. Y ante él se abrió un nuevo camino, incierto y solitario, pero, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente libre. Lo que Daniel aún no sabía era que el destino, caprichoso e implacable, todavía le reservaba sorpresas que ni siquiera él sería capaz de predecir. Un nuevo capítulo que comenzaría antes de que volviera a salir el sol, trayendo consigo no solo nuevos desafíos, sino también una redención que nunca se atrevió a esperar.
Daniel caminaba sin rumbo por las calles silenciosas, llevando solo una pequeña maleta y una furia sorda que parecía carcomerle los huesos desde dentro. La noche se derramaba sobre la ciudad en capas de niebla y luces lejanas, y cada paso que daba parecía alejarlo más de la vida que había dejado atrás. La casa, la mujer, las promesas, todo eran ahora solo cenizas arrastradas por el viento frío que cortaba su piel y lo obligaba a seguir adelante. Encontró refugio en un hotel discreto, donde la recepcionista nocturna ni siquiera levantó la vista para verlo firmar el formulario. Solo quería una habitación, una cama dura y la soledad necesaria para reorganizar los fragmentos de su existencia. La habitación olía a desinfectante barato y las cortinas colgaban pesadas, bloqueando cualquier rastro del mundo exterior. Daniel arrojó la maleta en un rincón y se dejó caer sobre la cama, mirando el techo agrietado sin verlo realmente. Durante horas permaneció inmóvil, permitiendo que el dolor se instalara en cada célula de su cuerpo. No intenté alejarla. Al contrario, quería sentirla al límite, quería quemar todas las ilusiones restantes para, al amanecer, poder empezar algo nuevo desde las cenizas. Su celular vibró esporádicamente en su chaqueta desechada, pero lo ignoró. Sabía que eran mensajes de Laura. Sabía que serían patéticos intentos de reconstruir un puente que ella había dinamitado con sus propias manos. Cuando por fin la mañana rompió la oscuridad, Daniel se dio una ducha rápida, se puso la misma ropa arrugada y, sin comer, salió del hotel. Aún quedaba algo por hacer, algo que debía concluirse definitivamente. Se dirigió al despacho de su abogado, un edificio de fachada antigua y pasillos silenciosos, donde la frialdad del entorno parecía encajar perfectamente con la nueva etapa de su vida. La reunión fue breve. Daniel quería que todos los documentos fueran entregados a Laura ese mismo día, sin más demoras. Las condiciones eran claras: abandonaría el apartamento inmediatamente, entregaría las llaves, firmaría los papeles y recibiría, como último gesto de cortesía, una pequeña cantidad simbólica para empezar de nuevo su vida, una limosna comparada con lo que había perdido. Mientras ajustaban los últimos detalles, su abogado lo observaba con una mezcla de respeto y cautela. Era raro ver a alguien lidiar con un dolor así, no con explosiones o gritos, sino con una determinación fría y metódica, como quien realiza una cirugía dolorosa sin anestesia. Cuando todo estuvo resuelto, Daniel salió de la oficina sin mirar atrás, rechazando incluso el ofrecimiento de un café. En la calle, la vida parecía seguir su curso indiferente a la tragedia íntima que había consumido su historia. Horas más tarde, de regreso al hotel, el timbre del celular sonó insistentemente. Esta vez respondió. Al otro lado de la línea, la voz nerviosa de Laura pidió, casi suplicó, que se reunieran. No en casa, ni en la oficina, sino en un café discreto, lejos de las miradas críticas que empezaban a posarse sobre ella. Daniel dudó por un momento, preguntándose si había algo más que valiera la pena decir, pero en el fondo sabía que esta reunión era necesaria. Un final sin vueltas. La cafetería elegida era pequeña, con iluminación tenue y mesas aisladas. Cuando llegó, Laura ya estaba allí, sentada en un rincón, abrazada a una taza como si fuera el último ancla que evitaba que se hundiera definitivamente. Estaba irreconocible. Sin el maquillaje impecable, sin la ropa elegante, solo una mujer devastada intentando aferrarse a lo que aún podía salvar. Daniel se sentó frente a ella, manteniendo una distancia tanto física como emocional. La primera en hablar fue ella. Su voz era una mezcla de súplica y desesperación, sin la arrogancia y altivez que alguna vez caracterizaron cada uno de sus gestos. Dijo que había cometido un terrible error, que no sabía lo que le había pasado, que se había sentido sola en los momentos en que Daniel estaba ausente y que, cobardemente, había buscado validación en los brazos equivocados. Intenté justificar lo injustificable, intentando construir una narrativa donde la culpa se diluyera en circunstancias banales. Daniel escuchó en silencio, sin interrumpir, sin mostrar ninguna emoción. Cuando finalmente se detuvo, esperando tal vez una señal de compasión, él se inclinó ligeramente hacia adelante y, con una calma casi dolorosa, le preguntó si realmente creía que un error podía borrarse con una disculpa tardía. Laura negó con la cabeza y tenía los ojos llorosos. Intentó justificarse nuevamente, hablando de amor, anhelo, arrepentimiento. Pero Daniel, con mirada firme, cortó sus palabras con precisión. Dijo que el amor sin respeto era solo dependencia emocional,
que el anhelo sin lealtad era solo debilidad y que el arrepentimiento sin acción era solo autocompasión. No estaba allí para escuchar lamentaciones. Estaba allí para cerrar un ciclo de una vez por todas. Luego apeló al futuro. Dijo que podría recuperar su confianza, que lucharía todos los días para demostrar su valía. Que pudieran reconstruir, ladrillo a ladrillo, lo que había sido destruido. Daniel sonrió, una sonrisa triste y cansada, y explicó que algunas ruinas son tan profundas que cualquier intento de reconstrucción sería solo una pálida copia de lo que alguna vez existió. Dijo que ya no sentía ira, pero tampoco amor. Lo que había existido entre ellos había muerto en el balcón iluminado por la música apagada de la fiesta, y nada podía resucitarlo. Laura lloraba ahora abiertamente, sin disfraz, sin orgullo. La gente de las mesas cercanas se robaba miradas, pero a Daniel no le importaba. Era el último acto de una obra que había que representar hasta el final. Cuando se levantó para irse, Laura le tomó la mano con fuerza, en un gesto desesperado que parecía querer anclarlo allí, para evitar que sucediera lo inevitable. Daniel miró esa mano que una vez había sostenido con amor y, con un gesto firme, se liberó. Sin una última palabra, sin un adiós dramático, simplemente se dio la vuelta y salió del café, dejando atrás a Laura con sus propios fantasmas. El aire frío de la calle pareció cortarlo como navajas, pero también le produjo un extraño alivio. Fue el final. Un final real, sin lugar a arrepentimientos. Ahora, la vida se abrió ante él como una página en blanco, inquietante, pero al mismo tiempo liberadora. El teléfono en su bolsillo volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo encontró un texto sencillo: gracias por todo. Un nuevo comienzo te espera. No había firma, pero Daniel sabía que era de alguien de la oficina legal, lo que confirmaba que todo el proceso se había completado oficialmente. Caminó por la ciudad aún despierta, aspirando el olor a asfalto mojado, las pálidas luces reflejadas en los escaparates cerrados, el lejano murmullo de los coches que pasaban. Cada paso parecía disolver parte del dolor, reemplazando el vacío con pura determinación. Todavía habría noches difíciles, todavía habría recuerdos que palpitarían como heridas apenas cicatrizadas, pero Daniel sabía que sobreviviría. No solo sobrevivir. Él reconstruiría. Y lo que no podía predecir era que, pronto, la vida le traería algo que creía haber perdido para siempre: la capacidad de amar de nuevo, de volver a confiar y, quién sabe, de sonreír sin apesadumbrarse. Pero esta, por supuesto, era una historia que solo el futuro revelaría. La noche en que Daniel dejó a Laura en el café parecía ahora un eco lejano, un recuerdo gris en medio de la sucesión de días silenciosos que siguieron. Instalado provisionalmente en un modesto apartamento alquilado a toda prisa, Daniel reaprendió a llenar los espacios vacíos que antes habían sido ocupados por el reconfortante ruido de una vida en común. Las paredes desnudas parecían amplificar el sonido de sus pasos, y el tiempo, antaño tan precioso y dividido, ahora se extendía ante él como un camino desierto, sin curvas, sin atajos. Aunque la decisión ya estaba tomada y era irrevocable, cada mañana había una incómoda punzada de duda, como si el acto de seguir adelante requiriera no solo coraje, sino también una dolorosa reinvención de la propia identidad. Los días se consumían en rutinas mecánicas, reuniones, trámites, llamadas telefónicas formales que llenaban el vacío con la frialdad de los compromisos profesionales. Sin embargo, por la noche, cuando la ciudad se calmó y el silencio lo envolvió como un pesado manto, Daniel se enfrentó al verdadero enemigo, él mismo. No había forma de escapar del recuerdo de las miradas intercambiadas en aquel luminoso balcón, del sonido apagado de la música que parecía burlarse de su ingenuidad, de la visión de Laura rompiendo en lágrimas que ya no lo conmovían. La soledad era una compañera constante, pero a diferencia de la soledad de mi juventud, iba acompañada de un profundo cansancio, la sensación de que ciertas heridas nunca cerrarían del todo. Fue en medio de este silencioso proceso de reconstrucción que Daniel comenzó a observar algo curioso: la libertad, aunque estaba envuelta en dolor, tenía un sabor casi adictivo. Poder despertar sin las expectativas de los demás, sin las máscaras sociales impuestas por una relación fallida, me aportó una ligereza inesperada. La ausencia de Laura, que al principio pareció una amputación, poco a poco se fue revelando como la cura de una enfermedad que había aprendido a llevar con normalidad.
Por primera vez en muchos años, Daniel pudo escuchar sus propios pensamientos sin el ruido de la desconfianza, de la necesidad constante de agradar, de estar presente con alguien que, en el fondo, hacía mucho tiempo que no lo veía. Sin embargo, junto con esta liberación, surgió un dilema moral que Daniel no pudo ignorar. En momentos de profunda reflexión, se cuestionó si había sido justo en su frialdad, en su implacable determinación de cortar cualquier puente. Laura había cometido errores, sí, errores graves e imperdonables, pero él también, en cierto nivel, se había retraído emocionalmente sin darse cuenta, dejando espacios que se llenaban de maneras que ahora detestaba. Se preguntó si podría haber hecho algo diferente, si podría haber luchado más duro, si, de alguna manera, ambos fueran víctimas y verdugos a partes iguales. Esta duda erosionó lentamente la serenidad que estaba empezando a construir, impidiéndole descansar plenamente en el consuelo de la justa ira. Mientras luchaba con estos pensamientos, la vida no se detuvo. Las reuniones se volvieron más exigentes, los inevitables compromisos sociales comenzaron a regresar y Daniel, aunque reacio, se vio obligado a participar en cenas corporativas, eventos benéficos y reuniones de negocios. En uno de estos eventos se presentó a Sofía, abogada especializada en fusiones y adquisiciones, invitada a asesorar a la empresa en una nueva expansión internacional. Sofía era lo opuesto a Laura en casi todos los aspectos, reservada, pragmática, con una inteligencia cortante y una elegancia discreta que no exigía atención, pero inevitablemente la ganaba. Daniel, al principio, mantuvo la distancia. El dolor todavía estaba demasiado fresco y la mera idea de permitir que otra persona entrara en el frágil espacio que estaba empezando a reconstruir era aterradora. Pero Sofía, sin prisas y sin intenciones explícitas, se convirtió en una presencia constante, primero en las reuniones, luego en las conversaciones casuales, hasta que, casi sin darse cuenta, Daniel se encontró riendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Había algo en Sofía que lo desarmó, no porque lo intentara, sino precisamente porque no lo intentó. No hubo juegos, ni estrategias, solo compañía honesta, ni exigencias emocionales disfrazadas de afecto. Aún así, Daniel se resistió. A cada gesto de acercamiento le seguía una barrera interna, un miedo casi irracional a repetir los mismos errores, a perder de nuevo la confianza para verla pisoteada. Sofía, perspicaz, no presionó. Respeté tu tiempo, tu espacio, tu dolor. Esta postura silenciosa, esta comprensión sin palabras, fue lo que, paradójicamente, conmovió más a Daniel. Sabía que, tarde o temprano, tendría que afrontar la elección inevitable, permanecer atrapado en las ruinas de un pasado que no podía cambiar ni volver a correr riesgos, aunque sabía que el suelo podía derrumbarse en cualquier momento. Las semanas transcurrieron a este ritmo delicado hasta que, una tarde gris, Daniel recibió un mensaje inesperado. Era de Laura. Muy breve, contundente, necesitamos hablar. Es importante. En contra de su buen juicio, Daniel sintió que la curiosidad se encendía como una chispa incómoda. Él no respondió de inmediato. Pasó todo el día reflexionando sobre el mensaje, preguntándose si valía la pena reabrir heridas que aún sangraban en silencio. Al final de la noche, sin embargo, la inquietud venció a la prudencia. Envió una respuesta lacónica, concertando una reunión para el día siguiente, en un lugar público y neutral, donde podría controlar mejor el resultado de lo que fuera. El reencuentro fue desconcertante. Laura parecía aún más abatida, llevando en su rostro las marcas de noches de insomnio y batallas internas que él ya no tenía interés en conocer. Se sentaron uno frente al otro, el silencio inicial era tan denso que parecía absorber los sonidos a su alrededor. Laura fue directa. Dijo que no quería pedir nada, que no quería hablar del pasado, pero que necesitaba confesar algo que la había estado atormentando desde el día en que todo se vino abajo. Daniel mantuvo su expresión impasible, animándola sin palabras a continuar. Laura respiró hondo y empezó a hablar, con la voz entrecortada pero decidida. Dijo que, poco antes de la fatídica fiesta, se enteró de los rumores dentro de la empresa de que Daniel sería ascendido a un puesto que le daría no solo más poder, sino también más libertad financiera y prestigio. En un ataque de envidia y amargura, sentimientos que ahora reconocía con vergüenza, permitió que su propia inseguridad la llevara a buscar reconocimiento fuera de su matrimonio, tratando de sentirse valorada de otras maneras. La traición, dijo, no fue solo física. Era, sobre todo, una traición a todo lo que habían construido,
a la confianza que él había depositado en ella sin reservas. Daniel escuchó en silencio, dejando que cada palabra encontrara su espacio. No había excusas que pudieran borrar lo hecho. Pero había en Laura una honestidad desnuda que, por primera vez en mucho tiempo, no sonaba manipuladora. Terminó su confesión diciendo que no esperaba perdón, que no buscaba redención, pero que necesitaba que él supiera la verdad completa, para poder seguir adelante sin cargar con las dudas que ella misma había sembrado. Cuando Laura se levantó para irse, Daniel permaneció sentado, mirando la taza de café fría frente a él. El dilema moral que lo atormentaba parecía ahora aún más espeso. ¿Podría algún día perdonar de verdad? Y, si pudiera, ¿significaría eso renunciar a su propia dignidad o, tal vez, rescatar la última chispa de humanidad que aún ardía en su interior? Las respuestas no llegaron esa noche. Y tal vez nunca llegarían por completo. Daniel permaneció en aquel café más tiempo del que le gustaría admitir, incluso después de que Laura se alejara hasta desaparecer entre los anónimos de la noche. No fue solo el peso de las recientes revelaciones lo que lo paralizó, sino el doloroso reconocimiento de que, en algún nivel, sabía todo esto desde hacía mucho tiempo, incluso si se había negado a aceptarlo. Era como si la verdad, ahora expuesta de forma cruda, hubiera sido solo el golpe final en una lenta secuencia de muertes internas que había experimentado durante los últimos meses. Cuando finalmente se puso de pie, la ciudad parecía haber cambiado a su alrededor, las luces más frías, las calles más amplias, las voces más distantes. Como si al cerrar un ciclo tan importante en su vida, el mundo mismo le exigiera ser alguien más, alguien que aún no sabía ser. En los días siguientes, Daniel se dedicó con disciplina casi militar a recomponer su rutina. Trasladó los apartamentos a un espacio más acogedor, esta vez con enormes ventanales que dejaban que el sol invadiera el salón sin pedir permiso. Dejó atrás los muebles sobrios y, por primera vez, eligió piezas vibrantes, pinturas modernas, colores que antes hubieran parecido exagerados, pero que ahora representaban, casi inconscientemente, la necesidad de vida, de movimiento, de futuro. En el trabajo, su desempeño, ya elogiado, alcanzó niveles aún más impresionantes. No era la ambición lo que le impulsaba, sino la urgente necesidad de demostrarse a sí mismo que era capaz de renacer de sus propias ruinas. Sofía se mantuvo presente, respetando siempre el ritmo que necesitaba, ofreciendo conversaciones ligeras cuando el silencio parecía abrumador y escuchando atentamente cuando, sin darse cuenta, Daniel comenzaba a hablar de sí mismo, de la vida, de sus sueños interrumpidos y de las posibilidades aún tímidas que se vislumbraban en el horizonte. Con ella las interacciones se producían sin exigencias, sin expectativas asfixiantes, solo compañía sincera, como un faro discreto en medio de la niebla que aún se cernía sobre sus días. Fue durante una cena informal, sin pretensiones románticas, en un pequeño restaurante, escondido entre las callejuelas del casco antiguo de la ciudad, que Daniel notó que algo cambiaba en su interior. Sofía hablaba de literatura, de viajes, de pequeños placeres que había olvidado que existían. Había una alegría contenida en ella, una discreta pasión por la vida que contrastaba violentamente con el peso que Laura había estado cargando últimamente. En un momento de descuido, Daniel la vio sonreír, y en esa sonrisa no vio ni promesas ni deudas emocionales, solo la simple belleza de alguien completo, alguien que no quería nada de él más que lo que estaba dispuesto a ofrecer. Sin embargo, darse cuenta de ello lo sumió en una espiral de miedo. Aunque sentía un deseo genuino de seguir adelante, aunque la presencia de Sofía le traía una paz que ya no sabía que fuera posible, una parte de Daniel resistió con todas sus fuerzas. No era el miedo de Sofía. ¿Era miedo a sí mismo? Miedo a repetir patrones, a ignorar las señales, a ceder de nuevo solo para ser destrozado. Y fue en este dilema interno, en este silencioso campo de batalla entre el deseo de empezar de nuevo y el miedo paralizante, que Daniel pasó las siguientes semanas, luchando por encontrar un equilibrio que a él mismo le pareciera remotamente justo. Un día, después de una larga reunión de trabajo, Sofía se acercó y le propuso tomar un café. Aceptaron en silencio y caminaron uno al lado del otro por las concurridas calles, esquivando a los peatones apresurados, compartiendo pequeños comentarios sobre el día, sobre la ciudad, sobre nada y todo. Cuando finalmente se sentaron a la mesa de un pequeño bistró, Sofía, con la serenidad que la caracterizaba, miró a Daniel a los ojos y, con una sinceridad desarmante, dijo que no esperaba nada de él, que sabía por lo que había pasado, que entendía sus miedos,
pero que también sabía que la vida no nos esperaba eternamente para estar preparados para vivirla. Daniel no respondió de inmediato. Observó el vapor que surgía de la taza de café entre ellos, como si pudiera encontrar allí las respuestas que buscaba. Al cabo de unos minutos, levantó la vista y, con voz ronca, confesó que no sabía si era capaz de ofrecerle lo que se merecía. Que había días en los que apenas podía lidiar con sus propios fantasmas y mucho menos hacer espacio para alguien nuevo. Sofía sonrió, no con lástima, sino con comprensión, y dijo que tal vez el amor verdadero, no se trataba de estar preparados, sino de tener el coraje de intentarlo, incluso cargando con las cicatrices de lo que éramos. Esas palabras resonaron en su interior mucho después de que se despidieran esa noche. Era extraño como a veces lo que más tememos es también lo que más deseamos. Daniel sabía que si seguía alimentando solo el miedo, acabaría viviendo una vida gris, sin riesgos, pero también sin colores. Y él no quería eso. No más. Quería sentir, quería reír de nuevo, quería mirar a alguien y no solo ver el reflejo de un dolor pasado, sino la posibilidad de algo nuevo, algo limpio. Fue entonces cuando, en una tarde dorada, después de semanas de vacilación, Daniel decidió dar un paso que, aunque pequeño, representó un salto gigante para sí mismo. Invitó a Sofía a cenar, esta vez no como compañeros de trabajo, no como amigos ocasionales, sino como dos personas dispuestas a descubrir, sin prisas y sin miedo, lo que podría pasar entre ellos. Cuando ella aceptó, con la misma ligereza con la que todo en ella parecía suceder, Daniel sintió una oleada de alivio y expectación que no había experimentado en mucho tiempo. La cena fue sencilla, lejos de los lujosos restaurantes a los que él y Laura solían ir. Eligieron un lugar acogedor, con música en vivo y platos caseros, donde poder conversar sin formalidades, sin la presión de los roles que desempeñaban en el mundo. Se rieron de viejas historias, intercambiaron confidencias sin pretensiones, compartieron cómodos silencios que, en lugar de resultar embarazosos, parecían sellar pactos invisibles de confianza. Cuando terminó la noche y caminaron juntos hacia el auto, Daniel, con un impulso que no intentó reprimir, tomó la mano de Sofía. No dije nada. No necesitaron palabras en ese momento. El gesto, pequeño para cualquiera que mirara desde fuera, fue, para él, la proclamación silenciosa de una nueva esperanza. Sofía le devolvió la mano, con una sonrisa tranquila, y continuaron caminando por la acera iluminada solo por las tenues luces de las farolas, como si la propia ciudad estuviera conspirando para provocar ese renacimiento. Al llegar a casa, Daniel se sentó en el sofá, dejando que la sensación agridulce de empezar de nuevo se apoderara de él. No fue una explosión de felicidad fácil, ni la euforia artificial de los comienzos impulsivos. Era algo más sólido, más real. Algo que, sabía, requeriría coraje, paciencia y, sobre todo, voluntad de aceptar que el dolor del pasado sería parte de él para siempre, pero que ya no necesitaba definir quién era. El dilema moral que lo perseguía, la duda sobre el perdón, sobre la posibilidad de volver a confiar, aún existía. Pero ahora, al menos, sabía que no necesitaba tener todas las respuestas a la vez. Quizás la vida fuera exactamente eso, un paseo constante entre dudas y certezas, entre caídas y nuevos comienzos, entre pérdidas y reencuentros. Y, por primera vez en mucho tiempo, Daniel estaba dispuesto a caminar, incluso sin garantías, incluso con el miedo todavía susurrándole al oído. Porque, al final, vivir era exactamente eso, volver a correr riesgos, volver a amar, volver a confiar, incluso después de haber sido destrozados. El tiempo avanzaba como una marea silenciosa, borrando lentamente las marcas de una historia que, durante mucho tiempo, Daniel había creído eterna. Han pasado meses desde aquella noche en la que Laura, entre lágrimas, reveló las últimas verdades escondidas en las sombras del pasado. Y aunque las heridas aún dejaban cicatrices visibles en su interior, Daniel ahora caminaba en un mundo donde cada paso ya no estaba guiado por el dolor, sino por un deseo genuino de vivir auténticamente. Sofía, a su lado, no fue un reemplazo apresurado, sino una construcción lenta y sólida de algo que respetaba lo perdido, sin intentar ignorar la profundidad de lo destruido. La vida de Laura siguió un camino muy diferente. Sin la protección y el consuelo que Daniel le había brindado durante años, se enfrentó a una dura realidad que no estaba preparada para afrontar. Sin el apoyo social que antes acompañaba su estatus, sin el dinero que sustentaba sus caprichos, vio las puertas cerrarse brutalmente.
El amante que, durante unos meses, parecía ser una salida a sus frustraciones, desapareció del mismo modo que apareció, sin explicaciones, sin promesas. El deslumbramiento de una aventura rápida fue reemplazado por la vergüenza pública, y Laura se encontró aislada, juzgada por amigos que alguna vez fueron leales y ahora ansiosos por alejarse de la vergüenza que ella representaba. Intentó empezar de nuevo, es verdad. Envió currículums, participó en entrevistas, pero la mancha en su reputación la precedió en todas partes. Comentarios susurrados, miradas sucias, puertas que se cerraron antes de que ella pudiera siquiera explicar. Laura, que alguna vez caminaba con la cabeza en alto por pasillos dorados, ahora luchaba por mantener su dignidad en trabajos temporales, donde era solo una más entre muchos. La amargura creció dentro de ella como la maleza en un campo abandonado, y la imagen de Daniel siguiendo adelante, reconstruyendo su vida con gracia y respeto, era una herida abierta que nunca sanaba. Mientras Laura se hundía en un ciclo de arrepentimiento y soledad, Daniel florecía. No de forma exuberante ni artificial, sino serena y verdadera. Junto a Sofía, descubrió nuevos sabores de la vida que antes parecían borrados. Los pequeños gestos, como cocinar juntos en una noche lluviosa o reírse de un chiste interno, adquirieron un valor que nunca antes habría reconocido. Más que amor, Sofía le ofreció compañerismo, libertad y comprensión. No hubo exigencias, ni expectativas abrumadoras, solo la elección diaria de permanecer juntos, no por necesidad, sino por deseo. Una tarde, mientras caminaba por una plaza arbolada, Daniel se sentó en un banco y observó a los niños correr, las parejas pasear, los ancianos jugando al ajedrez bajo los árboles. Pensó en Laura por primera vez en semanas, pero no con ira ni tristeza. Lo pensó como se piensa en una historia leída hace mucho tiempo, que tuvo su impacto, que dejó huellas, pero que no definió el final del libro. Pensó en cómo, a veces, las personas que más queremos son también las que más nos enseñan a través del dolor. Y en ese momento supe que finalmente había encontrado la verdadera paz. Una semana después, en una sencilla cena entre amigos cercanos, Daniel hizo algo que no había hecho en mucho tiempo, brindó por el futuro. No al pasado, no al dolor, sino a lo que vendría. A los riesgos que aún enfrentaría, a las alegrías inesperadas, a las pequeñas y grandes victorias que aún le esperaban. Mientras miraba a Sofía, sus ojos se encontraron con los de ella y, sin necesidad de palabras, ambos supieron que estaban listos para dar el siguiente paso juntos. No como salvadores mutuos, sino como compañeros dispuestos a afrontar la vida con el pecho abierto, con las cicatrices expuestas y, sin embargo, con el coraje de amar. En cuanto a Laura, su viaje dio un giro aún más difícil. La falta de apoyo emocional, combinada con el rechazo constante, la llevaron a buscar terapia. Por primera vez empezó a enfrentarse a sus propios demonios sin la máscara de la vanidad, sin la armadura de la arrogancia. En dolorosas sesiones, tuvo que afrontar la realidad de sus elecciones, el origen de su inseguridad, el vacío que había intentado llenar de forma tan autodestructiva. No fue una redención inmediata ni un cambio milagroso. Fue un proceso lento, de caídas y comienzos, donde aprendió, a las malas, que el respeto y el amor propio no se obtienen con la aprobación de los demás, sino que se cultivan internamente. Aún así, Laura sabía que algunos errores eran demasiado grandes para repararlos por completo. Sabía que, aunque reconstruyera su vida de otra manera, lo que perdió con Daniel nunca podría recuperarlo. Esta fue su cruz, su carga silenciosa, el recordatorio diario de que algunas decisiones, por impulsivas que sean, acarrean consecuencias que resuenan para siempre. Daniel, años después, todavía miraba hacia atrás de vez en cuando, pero no con arrepentimiento. Había comprendido que su historia con Laura había sido necesaria para convertirlo en el hombre que era ahora, más fuerte, más sabio, más atento. El amor que sentía por Sofía, construido sobre los cimientos de la sinceridad, el respeto y la elección consciente, era la prueba viviente de que hasta los dolores más grandes pueden transformarse en algo hermoso si no permitimos que nos definan. Y así, de maneras completamente diferentes, cada uno siguió su camino. Daniel encontró en Sofía la oportunidad de vivir una historia real, sin las limitaciones del pasado. Laura, a su vez, tuvo que reinventarse entre los escombros que ella misma ayudó a construir, aprendiendo que la libertad sin responsabilidad es solo otro nombre para la ruina. Y el mundo, indiferente y vasto, seguía girando,
ofreciéndoles a ambos nuevas oportunidades de redención, de amor y de sentido, aunque cada uno tuviera que conquistarlas a su manera. Si has llegado hasta aquí, quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué lecciones aprendiste de ello? Deja tu comentario abajo, me encantaría saber tu opinión. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte historias interesantes como esta. Aquí siempre reforzamos, no apoyamos ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden destruir vidas y enseñar que el respeto y la lealtad son la base de cualquier relación verdadera. Hasta la próxima historia.